La ocasión es una ocasión muy alegre, una ocasión muy feliz. ¿Me están oyendo, no? Te oigo, te oímos, Richard, se te oye. Bien. Gracias. Es una ocasión muy feliz, muy alegre, porque estos tratados de paz son magníficos, son un evento que no hay que mitigar su significación. Yo creo que realmente son sumamente importantes. Claro que no tienen la importancia de la paz con Egipto o la paz con Jordania, porque no se trata de vecinos directos, son países con los que Israel nunca estuvo en guerra directamente, y los Emiratos Árabes Unidos. Se sabe al mismo tiempo que la situación en Arabia Saudita está cambiando mucho. Yo le mandé a Alberto dos enlaces de Memri con videos emitidos en Arabia Saudita donde se habla a favor del establecimiento de relaciones con Israel. Y sabemos que Arabia Saudita es un régimen que es dictatorial y que en Arabia Saudita la televisión oficial no va a difundir opiniones que vayan en contra de la posición del régimen. Y son expertos, periodistas, analistas que emiten esta opinión abierta en favor del establecimiento de una paz plena con Israel, en la misma forma como lo están haciendo Bahrein y los Emiratos Árabes. Pero el otro elemento que es todavía, yo creo que hasta más importante o tanto, porque ahí sí se trata de otro vecino directo, que es Líbano, que ahorita está negociando con Israel para la delimitación de las aguas territoriales en vista de la explotación del gas natural, y están por primera vez negociando en forma directa y abierta. Es algo que ellos no podían hacer porque Siria les impedía que lo hicieran, y la situación global ahorita, como está cambiando, y ellos tienen un interés enorme en participar en esta explotación de gas natural que va a ser sumamente importante, tanto para Israel como para Chipre, como para Grecia, y Líbano no quiere estar excluido de ese negocio. Líbano no quiere que se le forme en sus aguas territoriales un Golán, lo que le pasó a Siria con el Golán, que lo perdió definitivamente. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. No habrá modo de que ellos recuperen eso. Bueno, esa es la situación básica. Es una situación sumamente positiva y optimista. Ahora, claro, la pregunta es, bueno, ¿y qué están haciendo los palestinos en esta situación? ¿Qué pueden hacer los palestinos en esta situación? Entonces, lo primero que hicieron, su primera reacción fue decir que esto era una traición. Entonces ahí salieron por YouTube diciendo esto es una tremenda traición, declaraciones oficiales por todos lados, esto es una traición. Pero ellos, bueno, no tuvieron empacho para traicionar a Kuwait cuando Kuwait fue invadido por Saddam Hussein en Irak. O sea, no tuvieron ningún problema para eso. Por otra parte, se está viendo que, bueno, que ellos no logran, ellos creían que si ellos no negociaban, si ellos no avanzaban, si ellos rompían lo que ya habían firmado con Israel, que ellos tenían una posibilidad de bloquear la situación. Y no, las cosas avanzan. Hay cada vez más países que están diciendo que están dispuestos a establecer sus embajadas en Jerusalén. Yo no creo que eso tenga mucha significación. La embajada puede estar en cualquier lado. No hay ningún problema con que Bahrein y los Emiratos Árabes establezcan sus embajadas en Tel Aviv y que Jordania y Egipto mantengan sus embajadas en Tel Aviv. Las capitales no tienen mucha significación. O sea, Ottawa no es muy importante como punto en Canadá. Tampoco lo es Brasilia en Brasil, tampoco lo es Canberra en Australia. O sea, no importa. Lo importante es que exista una embajada. Y bueno, todos sabemos que, bueno, el consulado de Israel en Nueva York tiene más actividad que la propia embajada en Washington, o el consulado de cualquier otro país
en Nueva York. Ahora, bueno, yo quería, bueno, concluir, no sé cuántos minutos he hablado, de una forma un poco menos seria, o bueno, sí, siempre seria, pero un poco, digamos, jugando con el pensamiento, diciendo que nosotros realmente hemos tenido suerte, o sea, tenemos suerte de tener a los palestinos como enemigos. Y lo digo por lo siguiente, porque recapitulemos un poco la historia de una forma muy breve, ¿no? El mufti de Jerusalén, que fue el primer líder de la causa palestina históricamente, se alía con Hitler. ¿No? Tiene esa idea de aliarse con Hitler. Y salía con Hitler hasta el final. Y más allá del final, él sigue, incluso después de la derrota de Alemania, él sigue apoyando la causa alemana. Mientras que otros líderes en Bulgaria, en Rumania y en otros ex países que estaban aliados con el nazismo, con Hitler, se voltearon después, entre el 42 y el 43, cuando después de la batalla de Stalingrado se dieron cuenta de que esa causa estaba perdida. Pero tuvimos esa suerte, ¿no? de tener de que los palestinos se aliaran con alguien que perdió con el bando que perdió la Segunda Guerra Mundial. Después imagínense ustedes, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado? Aunque bueno, eso no es muy científico hacer ese tipo de preguntas, pero ¿qué hubiese pasado si en 1948 los árabes aceptan la partición de Palestina? ¿Qué hubiese pasado? En mi opinión, hubiese habido una guerra civil entre los judíos, entre el bando que dirigía Ben Gurión y el bando que dirigía Begin. Incluso yo no sé si Ben Gurión hubiese aceptado la partición, sino hubiese tratado de negociar algo que fuera más viable que lo que la partición de Palestina estaba proponiendo. Hubiese pedido más negociaciones, hubiese pedido otro mapa, otro diseño, porque yo creo que si Ben Gurión aceptó la partición, era porque él tenía la certeza de que los árabes la iban a rechazar. Y tuvimos esa suerte que ellos la rechazaron. Después, bueno, después tienen como líder a un Ahmed Shukeiri, cuya única actividad es operar desde Egipto en la frontera con Gaza y el Sinaí, con actividades terroristas que son los Fedayín, y entonces, bueno, cometiendo ahí atentados en la frontera, un poco lo que está haciendo, lo que jamás ha hecho o está tratando de hacer. Pero a una escala incluso hasta más débil de Hamas, que le sirvió como pretexto a Israel para participar, para realizar la campaña del Sinaí, y en la que estuvo aliado con Francia y con el Reino Unido, y que fue una inmensa derrota para Egipto. Y si los Estados Unidos no intervienen, en aquel momento Eisenhower amenazó a Ben Gurión con bombardear el Sinaí, con bombardear a las tropas israelíes en el Sinaí, si no se retiraban. Entonces fueron los Estados Unidos los que forzaron a Israel a retirarse de ahí. Después tenemos la Guerra de los 6 días, y en la Guerra de los 6 días Israel ocupa todos los que nosotros sabemos que sigue ocupando, menos el Sinaí, que se lo devolvió ahí a Egipto con el Tratado de Paz. Y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite la famosa resolución 242 que los palestinos invocan para decir que Israel debe retirarse de los territorios ocupados en la guerra del 67, pero la otra parte de esa resolución es a cambio de
negociación, reconocimiento y paz con Israel. Y entonces, bueno, a los árabes no se les ocurre otra cosa que reunir una conferencia, que es la famosa conferencia de Khartoum, en la que dicen, no hay negociación, no hay reconocimiento y no hay paz con Israel. Richard, Si ellos hubiesen dicho sí, Richard, si ellos hubiesen... 5 minutos más, si Se puedes. me pasó el tiempo. 5 Se me minutos. pasó el tiempo. 5 minutos. ¿Ah? Te quedan 5 minutos. Sí, no voy a usar más. Si ellos hubiesen dicho sí a la negociación, sí al reconocimiento, sí a la paz, ¿cómo Israel no hubiese podido conservar esos territorios? No hay forma en que Israel hubiese podido conservar esos territorios, porque tenía todo el mundo entero opuesto a ellos. Pero bueno, tuvimos la suerte que ellos rechazaron eso así. Además, no les hubiese costado nada reconocer a Israel, negociar, reconocer y establecer relaciones, porque ellos después han podido traicionar. O sea, Alemania tenía relaciones diplomáticas con Polonia cuando la invadió. Tenía perfectas relaciones con la Unión Soviética cuando la invadió. Los japoneses tenían relaciones diplomáticas con los Estados Unidos cuando atacaron Pearl Harbor. Incluso en ese mismo momento había diplomáticos japoneses en Washington negociando un arreglo para la gasolina, etcétera, y cuestiones por el estilo. Entonces, hubiesen podido hacerlo, pero tuvimos la suerte de que no. Y entonces, bueno, ahí se forma la OLP con Arafat, ¿y qué hace Arafat? Arafat están en Jordania y tratan de tomar el poder en Jordania, es lo que se llegó a llamar el Septiembre Negro, donde murieron 30.000 palestinos. Yo creo que fue la mayor masacre de palestinos que jamás ha tenido lugar, y tuvieron que abandonar Jordania. Después, como ya lo dije antes, traicionaron a Kuwait. Y al traicionar a Kuwait, las relaciones de ellos con los países del Golfo, con esos países con los que Israel está estableciendo relaciones diplomáticas, se fueron al foso. O sea que eso es algo que jamás los países del Golfo le perdonarán a los palestinos. ¿Cuál es la otra ventaja con los palestinos? Que ellos tienen una política de todo o nada. Entonces, ellos quieren, porque ellos no es que están pidiendo Cisjordania, ellos no están pidiendo Cisjordania, ellos están pidiendo todo el territorio que está entre el Jordán y la costa. Eso es lo que están pidiendo ellos. Entonces, es todo o nada. Ahora, cuando uno tiene un enemigo que es todo o nada, no hay ¿qué se puede hacer con un enemigo que es todo o nada? Pero como uno no está dispuesto a darle todo, porque eso es imposible, eso es un suicidio, pues lo deja sin nada. Y esa es la situación en la que se están quedando los palestinos. Entonces, quiero concluir con lo que Einstein llamaba un thought experiment. Pongamos a funcionar nuestra imaginación. Imaginémonos que en Palestina se forma un partido anexionista. Un partido que pide que los territorios, que Cisjordania sea incorporada a Israel, con todo lo que eso implica, que todos los habitantes de Cisjordania sean ciudadanos israelíes, con todos los derechos de todos los ciudadanos israelíes, que puedan participar en las elecciones, y entonces que en la Knesset haya un tremendo partido, una tremenda representación de la PLO. Pero ¿cómo podría, si un partido, espero que no haya ningún palestino escuchándonos en este momento, porque yo no quiero darles idea a ellos, pero si un partido en Palestina dice, bueno, o nos incorporan o se van, porque esto de ocupación no puede durar más de 40 y tantos años, o sea, una cosa o la otra, o ustedes nos anexan todo o se van.
Y si anexan todo, nos incorporan a nosotros como seres humanos, como ciudadanos, con todos los derechos de los seres humanos. ¿Cómo Israel, ante la opinión pública mundial, puede negarle eso? Si los palestinos estuvieran pidiendo eso, que se incorporen a Israel y que les den la ciudadanía. ¿Cómo se podría Israel oponer a eso? Imagínense la gran dificultad en la que pusieron a los blancos en Sudáfrica, porque lo que estaba pidiendo el Congreso Nacional Africano de Mandela era un hombre, un voto. Y si los palestinos pidieran participar en las elecciones israelíes, ¿en nombre de qué y cómo podríamos negarles eso? Sería sumamente complejo. Pero afortunadamente no, ellos no quieren nada con Israel, ellos quieren toda la Palestina para ellos quieren tirarnos en el mar, y nosotros tenemos la suerte de tener los enemigos que tenemos. Bueno, esto simplemente son ideas así echadas al aire para la discusión, para la conversación, y gracias por haberme escuchado. Gracias, Richard. Muy interesante tu exposición. Bueno, resaltaste la relevancia de estos acuerdos, pero nos diste un paseo de cómo evolucionaron las cosas que nos trajeron hasta acá, obviamente muy breve, muy rápido, pero con elementos de reflexión, y creo que tú mismo vas a tener que responder tu pregunta final. Obviamente vamos a tratar de conversar entre nosotros, pero sería interesante que tú mismo nos dieras respuestas sobre cómo reaccionaría el mundo si los palestinos pidieran incorporarse a Israel, ¿no? El Estado, la idea de la solución de un solo Estado ha estado yendo y viniendo mucho tiempo, y hoy en día hay muchas voces en Israel que con análisis bastante interesantes dicen que la solución realmente es la de un solo Estado judío con una población árabe-palestina importante, la de todos los territorios de Judea y Samaria, y descartar lo que ha sido como la premisa de las negociaciones durante los últimos 30 años, que es la de los dos estados. Pero bueno, dejemos eso para el final, porque tenemos preguntas bastante interesantes aquí en el chat. Bueno, hay varios saludos, generales, dirigidos a todos, dirigidos hacia ti. Pero específicamente, bueno, leo las preguntas en el orden que entraron, ¿no? Sin ninguna otra preferencia. Max Preschel, a quien conoces, él te pregunta por qué se opone la lista árabe al acuerdo de Israel con los Emiratos y con Bahrein. En la votación de hoy quedó evidenciado. Los 13 diputados de la lista árabe en general, que a la vez la forman 3 partidos políticos, votaron en contra. Según ellos, según los argumentos de ellos, por qué se oponen a estos acuerdos. Entonces, leer todas las preguntas, tú responderás en el orden que desees. Se pide aclarar, si se puede aclarar un poco más, qué es el acuerdo de Abraham, específicamente a qué se refieren estos acuerdos. Eso lo pregunta Lea Chocrón. Nathan Lederman pregunta, ¿cómo puede influir la eventual elección de Biden en la futura evolución de los acuerdos de paz? Y su segunda pregunta es, ¿cómo puede influir una posible salida de Netanyahu del gobierno? Entendemos que influir en estos acuerdos de paz. Jorge Klein nos pregunta, opina, entiendo que los acuerdos acordados implican la posposición por parte de Israel de crear más colonias en los territorios ocupados. Son sus palabras, ¿no? Esa postergación, en caso de que el gobierno israelí lo ponga nuevamente en marcha, a tu entender, Richard, ¿echaría por tierra los acuerdos de paz? Bueno, tenemos esas 4 preguntas por aquí. Si quieren van agregando más preguntas al público en general y se las vamos leyendo a Richard. Pues, ¿de cuál respondo primero? Bueno, si quieres te recuerdo el orden. La primera es la oposición de la lista árabe dentro de la Knesset de Israel contra los acuerdos. Realmente acabo de recibir esa información conversando con ustedes. No la tenía clara, pero me imagino que ellos están defendiendo la posición de la autoridad palestina, de la BDP, que está en contra de esos acuerdos. Bueno, yo déjame agregar en la declaración de una de las diputadas que forma, creo que, me puedo equivocar, pero creo que es la única mujer que está en la lista árabe. Ajá. Ella dice, bueno, como tú lo acabas de decir, el argumento de los palestinos y de los pocos que se han opuesto, de otros países árabes y dirán que se han opuesto, que dice sencillamente, sin entrar en mucho análisis, que los acuerdos lo que hacen es
posponer o acabar con la posibilidad de un Estado palestino sin entrar en mucho análisis, ¿no? Según esta diputada. Podemos luego retomar el tema sí, con el mismo Max, ya que él nos hizo la pregunta, si quieres. La segunda pregunta que leímos, Richard, ¿puedes aclarar un poco los acuerdos de Abraham? ¿En qué consisten? ¿Quieres oír, Bobby? Está bueno. Bueno, esos acuerdos son unos acuerdos que ponen mucho énfasis en relaciones económicas, en relaciones productivas, en cosas muy concretas. O sea, los Emiratos Árabes y Bahrein quieren formar gente en Israel, quieren utilizar tecnologías israelíes, quieren utilizar el modelo de las startups, quieren invertir su petróleo, sembrar su petróleo en crecimiento y por muy buenas razones, porque el negocio petrolero se está acabando y ellos saben que ellos tienen que ponerse a hacer otra cosa si quieren seguir manteniendo el elevado nivel de vida que ya tienen y si quieren aumentarlo. Y que en ese sentido, dentro de ese contexto, el mejor candidato con el cual aliarse es Israel. El candidato próximo y el candidato distante serían los Estados Unidos. Ok, tiene la pregunta de Nathan Lederman, que preguntaba la influencia de la elección de Biden en la evolución de estos acuerdos de paz y, por otro lado, una posible salida de Netanyahu del gobierno, también cómo influiría en estos acuerdos. Bueno, Netanyahu algún día tiene que salir del gobierno porque tiene mi edad. Yo no sé ese argumento yo no creo en los hombres providenciales. Él tiene muchísimo tiempo en el poder. Hay que felicitarlo por haber logrado estos acuerdos, bueno, su colaboración con los Estados Unidos. Hay que felicitar a Trump, hay que felicitar a Kushner. Ninguno de los que yo acabo de mencionar son santos de mi devoción, pero yo tengo que reconocer que eso ha sido un éxito maravilloso y hay que reconocerlo. Por otra parte, yo creo que la política exterior norteamericana es muy consistente, es muy coherente y tiene muchísima continuidad. Pues, en el caso de las sanciones contra Venezuela, las sanciones las comenzó Obama y Trump retomó eso y bueno, las fue intensificando, las fue ampliando, las fue aumentando, pero eso ya era algo que Obama lo había iniciado y yo estoy seguro que Biden va a retomar esto y yo creo que ya lo dijo, yo creo incluso ya se comprometió con... Pero específicamente con relación a los acuerdos, ¿tú crees que Biden pueda quitarle algún respaldo a lo que Israel y los Emiratos y Bahrein han negociado? No, ¿por qué lo haría? ¿Por qué lo haría? O sea, ¿en nombre de qué? No, para darle consecuencia a la pregunta que te hicieron, ¿no? Te hago Sí, porque la relación de Obama con la autoridad, la relación de los demócratas con la autoridad palestina también estaba muy deteriorada. Entonces, no hay, y quiero recordar que la mayor ayuda militar que Israel jamás ha recibido fue Obama el que la otorgó. Y bueno, y la segunda parte de esa misma pregunta, que era la segunda parte de esa pregunta es que no hay hombres providenciales y que yo creo que estos acuerdos, yo creo que todos los sectores políticos israelíes, excluyendo la lista árabe, están de acuerdo apoyan estos acuerdos. Bueno, déjame agregar entonces, cuando pregunta una posible salida de Netanyahu, como la noticia es muy reciente, quizás no se sabe, la votación de la Knesset fue recién hoy, pero la oposición también, Yair Lapid, que es el jefe de la oposición en la Knesset, también aprobó los acuerdos. Obviamente aprovechó su intervención para criticar al gobierno de Netanyahu en la política interna, en la situación difícil que está pasando en Israel en este momento. Pero se felicitó y la votación masiva en la Knesset de los partidos religiosos, etcétera, da a entender que una posible salida de Netanyahu, lo que no, digo yo por mi parte, una salida de Netanyahu no implicaría necesariamente un giro de la política israelí, porque de alguna manera una coalición de centro-derecha
pareciera que es lo único que tiene chance de hacer gobierno, incluso si se fuera a elecciones nuevamente. La izquierda está prácticamente desaparecida del mapa político israelí. Incluso la izquierda tradicional, el Partido Laborista, en las últimas encuestas ni siquiera entraría en la Knesset. Entonces pareciera que una salida, un retiro de Netanyahu de la política o cualquier cosa haría surgir dentro del centro derecha, no sé si a través de Cajol Labán, otro partido, otra coalición similar. Y en todo caso pareciera que no estaría lejos de seguir avanzando en los acuerdos de paz con los países del Golfo o el mismo Líbano, como tú lo mencionaste, o países árabes que se quisieran sumar a esto. Y tenías la pregunta con relación al tema de lo que llama Jorge, ¿no? Llama las colonias en los territorios ocupados, otros diríamos los asentamientos en los territorios en disputas, ¿no? Pero, ¿cómo crees tú ya que se anunció, lo dijo cuando se anunció el acuerdo que se alcanzó con los Emiratos Árabes, que implicaba una congelación de la propuesta de anexión de una parte de esos territorios, si la construcción de nuevos asentamientos entorpecería la marcha de estos acuerdos? Bueno, Israel es una democracia. Israel es una democracia y si el gobierno decide aumentar los asentamientos y eso deteriora las relaciones con los Emiratos Árabes o con Bahrein, asumirá su responsabilidad. Bueno, hoy el gabinete aprobó la construcción de 2.000 casas, 2.000 viviendas en la periferia de Jerusalén, que es donde se ha ido construyendo recientemente, no más allá, y no por ahora, por lo menos yo lo que he visto hasta ahora, no ha habido ninguna reacción por parte de Bahrein y los Emiratos Árabes. Eso depende de las reacciones de las partes, si es que hay reacciones y cómo reaccionará Israel ante esas reacciones. Ok, agrega Natán otra pregunta. Las decisiones que deterioran esas relaciones, bueno, se asume esa responsabilidad. Ok, agrega Natán a su pregunta anterior, si esto es para forzar a Israel a volverse a sentar y negociar el tema palestino. Yo creo que Israel siempre está dispuesto a negociarlo. Los que están opuestos a las negociaciones son los palestinos, los que bloquean son los palestinos. Incluso este plan de paz, ellos cometieron un error al rechazarlo así de plano, porque ese plan de paz ellos han podido decir, bueno, vamos a negociarlo, vamos a discutir, eso es una proposición, pero no rechazarlo así de plano. Pero ellos están en una situación que es de puro bloqueo porque la lógica de ellos es todo o nada. Yo les recomiendo que sigan los videos por YouTube de Cory Gil Schuster, que entrevista a los palestinos en la calle. Es sumamente interesante, se aprenden muchísimas cosas. De paso, se aprende que los palestinos les va bien, están bien vestidos, están sanos, están bien alimentados, tienen buen peinado, todo. Tienen unos carros magníficos en las calles. Hay que ver, la situación en Cisjordania está muy buena si la comparan con la de Venezuela. No, bueno, de hecho, increíblemente buena. Pero lo que hay que ver son las opiniones, y en las opiniones ellos repiten lo que les dicen en la escuela, que es que todo lo que hay entre el Jordán y el Mediterráneo nos pertenece. Y lo demás es robo. Esa es la posición de la autoridad, palestina, esa es la convicción de ellos, y ellos creen que Israel va a ser una cosa como el reino latino, el estado de los cruzados, que se llamaba reino latino, y que va a durar 100, que duró 120 años, y después, bueno, los musulmanes recuperaron todo. Ellos están en esa lógica de todo o nada, y se van a quedar con nada. Como Israel no está en una lógica de todo o nada, Israel quiere que los palestinos tengan su propio estado, pero en ciertas condiciones particulares. Yo le puedo decir cuáles son las condiciones que yo le pondría. Para mí, Palestina podría ser un estado libre asociado, un poco con el modelo de Puerto Rico. Ellos no, en el sentido que ellos no tendrían su propio ejército, pero ellos podrían tener su propia política internacional, podrían ser libre asociados, es decir, que ellos podrían asociarse a Jordania, podrían asociarse a Israel, o podrían incluso asociarse a ambos países.
pero no tener un propio ejército. Israel tiene que mantener el control del Valle del Jordán, eso es una cosa fundamental para la seguridad de Israel. Imagínense ustedes que estos del Estado Islámico hubiesen podido tener acceso al Valle del Jordán. Sí. Bueno, Natán nos aclara de su pregunta que sobre el eventual triunfo de Biden es que quizás los demócratas obligarían a Israel a volver a sentarse y negociar con los palestinos. Yo agradezco tu opinión, Richard, pero yo más bien recordaría que es Abbas, que son los palestinos quienes se han negado a sentarse con Israel en los últimos años, ¿no? Entonces, bueno, pero no sé si tú quieres agregar tu comentario. Israel siempre ha querido negociar. Israel siempre ha querido negociar. Israel nunca se ha negado a negociar. Bueno, tenemos Entonces, ¿cómo vas a obligar a alguien a hacer algo que él quiera hacer? No hay forma de obligar a alguien si Israel quiere negociar. Entonces, yo no veo cómo los demócratas pueden obligar a Israel a negociar si Israel quiere negociar. Bueno, tenemos un comentario y pregunta de Miriam. Dice, pareciera que los grandes perdedores de este acuerdo son los palestinos y su proyecto de un Estado independiente. ¿No crees? Te pregunta. El proyecto de paz se pinta como un acuerdo comercial por parte de los árabes. También lo hace como pregunta. Sí. Estoy muy de acuerdo con lo que ella dice. Ellos son los grandes perdedores, pero porque ellos sean los grandes perdedores, eso no es culpa de los ganadores. Eso es culpa de ellos mismos. Bueno, a mí me gustaría comentar, sí, yo creo que ellos... Todo lo que yo he expuesto. Ahora, perdona que te interrumpa, pero y eso de lo comercial no tiene nada de malo, sino que todo lo contrario, la paz no tiene que ser una cosa etérea. La paz tiene que basarse sobre intereses geopolíticos, estratégicos, económicos. Esas son las paces que son sólidas. Esas son las paces que son buenas. Sí, ahí donde hay negocios, donde hay intereses, donde hay beneficios mutuos, como en las relaciones sociales. Sí, lo que yo te agregaría es que los palestinos pierden no porque Israel ha llegado a un acuerdo con los otros países del Golfo, sino sencillamente porque los palestinos dejan pasar las oportunidades. O sea, el tiempo siempre ha corrido en contra de ellos, y esto lo vuelve a demostrar. Entonces, tiene una estrategia perdedora. En la medida que sigan oponiéndose a cualquier elemento que se abra, cualquier posibilidad de negociar y de ceder, porque obviamente lo que siempre demuestran todas las negociaciones es que hay que hacer sesiones de lado y lado, creo que van a seguir perdiendo, ¿no? Tenemos un comentario de Abraham Cerrulla. Los acuerdos de Abraham rompen el mito de la no relación entre judíos y árabes. La solución del problema palestino-israelí no es factor sine qua non para establecer relaciones con estos países. Es un comentario, creo que respondiendo a la pregunta también sobre la esencia de los acuerdos de Abraham. Que los acuerdos de Abraham en sí son el gran postulado, fuera de los acuerdos de negociación directamente entre Israel y ambos países con los que llegó a acuerdo, los acuerdos de Abraham son el gran postulado de esto que dice aquí Abraham Cerrulla, ¿no? Digamos de que sí es posible la paz entre árabes y judíos, entre Israel y los países de mayoría musulmana. Bueno, ya se hizo la aclaratoria de la pregunta de Natán Lederman, no tenemos más preguntas escritas, si alguien quiere algún comentario, creo que tenemos 10 minutos más para... Quería precisarle algo, porque Natán me hizo una precisión y tiene razón, es verdad que hay un sector en el Partido Demócrata que representa intereses de la comunidad musulmana, intereses legítimos de la comunidad musulmana en los Estados Unidos y que es pro-palestino. Y ellos tienen representación en el Partido Demócrata y bueno, sí. Eso existe, pero eso tampoco es mayoritario. Y de todos modos, ellos no pueden pedir otra cosa que Israel negocie. Entonces, bueno, pueden pedirle a Israel que Israel le haga concesiones a los palestinos, habrá presiones. Cuando hay este tipo de negociaciones, hay presiones que vienen de todos los lados. Sí. Eso es un proceso que es normal. Bueno, tenemos 10 minutos más. Si alguien quiere utilizarla a modo de levantar la mano a través del chat y le damos la palabra para alguna pregunta muy específica en voz, si la prefiere hacer por esa vía. Si no la ha puesto por escrito. Si hay algún comentario que se quiera hacer, alguna intervención. Bierman. Ok. Ajá.
No te oímos. No te oímos. Ahora, Ahora sí. Ajá. Sí. que hay cosas que quería comentar, pero de lo último, el Partido Demócrata y sobre todo estas representantes musulmanas en el Congreso, son las que apoyan y estimulan el BDS. Y eso no tiene nada de positivo dentro del Partido Demócrata, y creo que una buena parte del Partido Demócrata, sobre todo la candidata a vicepresidenta en caso de ganar Biden, también es participante de o sea, apoya esta desastrosa propuesta, y en eso no va a ayudar nada. Y yo tengo mucho temor del Partido Demócrata. Si llega a ganar, tampoco creo que Trump es mi líder, mi héroe, ni nada, pero lamentablemente ha hecho, digamos, parecer y esfuerzos por ayudar a Israel, y bueno, a Israel, lo dejo hasta ahí. ¿Puedo intervenir, Alberto? Perdón. Oye, Sí. ¿puedo intervenir? Tu comentario. No, mi hermano Max, que no sé si nos está oyendo, si está participando todavía, me dijo que yo le dije, yo le hice la misma reflexión respecto a Kamala Harris, a la candidata a vicepresidenta, y mi hermano me dijo que no, que todo lo contrario, que Kamala Harris muchas veces se ha pronunciado de forma muy firme a favor de Israel, y que tiene una posición que no tiene nada que ver con BDS, sino todo lo contrario. Max, ya que te tenemos acá, ¿quieres un comentario? Max, si puede confirmar, se lo agradezco. Bueno, sí, bueno, buenas tardes a todos. Hola, hola. ¿Cómo están? No, yo estoy viviendo en Estados Unidos desde hace como más de 2 años, y estoy un poquito activo en lo que está pasando en el medio político comunitario. Y quiero señalar que entre los judíos americanos, más o menos el 70 al 75% apoyan a la fórmula Biden-Harris. Muchísimos judíos americanos están metidos activando en el campo Biden-Harris. Claro, como dijo Richard, hay representantes, hay una población musulmana o musulmán árabe que tiene derecho a votar y que votan por sus representantes, y esa es la base, digamos, la base electoral de esas 4 mujeres del Quad. Y ellas representan esa posición anti-israelí extrema, que tampoco se atreven a decir exactamente de que rechazan a Israel como todo o nada, sino que ellas ya dicen de que hay una solución negociada y que apelan por los derechos humanos de los palestinos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que un gobierno, posible gobierno Biden-Harris, va a tener una posición política con respecto al conflicto de Medio Oriente, bastante, o sea, como siempre han sido los demócratas cuando han estado en el poder con Israel. No tengo ningún temor de Biden y Harris, porque la corriente extrema islamista o musulmana es muy reducida, y eventualmente pienso que inclusive los musulmanes o de origen musulmán que votan a favor de ellos, oye, van a llegar a comprender que la situación no puede ser todo o nada, no puede ser una confrontación, que hay que llegar a un arreglo. Eso es lo que quería decir sobre este tema. Tu comentario, Richard. Si me permite, yo quisiera volver al punto, a la pregunta que hice por escrito. Yo coincido con Richard en que la posición palestina siempre ha sido todo nadaísta, y eso es lo que lo ha llevado a siempre a tener nada, ¿no? Entonces yo pienso que la lista
el partido árabe que se llama la Lista Unida, la Reshimah HaMeshutefet, votó en contra simplemente para oponerse a que ni siquiera en un papel en un papel que quede para la historia, en un documento, pueda quedarle que ellos reconocen la existencia del Estado de Israel como tal. Entonces, por eso es que no lo aceptaron. Y simplemente eso demuestra que esa Reshimah HaMeshutefet en realidad no representa los intereses legítimos de los habitantes o ciudadanos árabes de Israel, sino que está ligada y está controlada por la autoridad palestina, básicamente. Y tienen los mismos, o sea, no hay una representación, esa lista no representa, repito, los intereses de la población que vota por ellos, ¿okay? Que son la resolución de sus problemas diarios, que los hay bastantes, situaciones de desigualdad, situaciones legítimas de discriminación que ellos deberían trabajar, etcétera. Sino que están ligados y están volcados a la cuestión del todo o nada con respecto a la soberanía judía en un país que ellos todavía consideran que es tradicionalmente musulmán o árabe. Hasta ahí llego. De acuerdo. Richard, bueno, para cerrar, pero volver y cerrar con el tema de vuelta de las relaciones, del establecimiento de relaciones entre Israel y estos dos países del Golfo, no hemos hablado de lo que ha, digamos, dominado la mayoría de los análisis que se han hecho, que es el común denominador de Israel y estos países, que es el frente anti-Irán. Entonces, no sé si nos puedes dar unos comentarios al respecto y con eso terminamos este interesante tema. Tratando de hacer la cosa muy rápidamente, como lo habíamos conversado por teléfono, Alberto, hace unos días, el paradigma diplomático sobre el Medio Oriente y sobre el conflicto del Medio Oriente, como es el intitulado de nuestro tema, era que el problema era el problema entre Israel y Palestina. Ese era el problema del Medio Oriente. Para todas las cancillerías entendían así el problema del Medio Oriente, tenían ese paradigma y todavía de una forma sorprendente hay algunos que lo están manteniendo. Pero ese paradigma se quiebra con la revolución iraní en 1979. Y con todo lo que esa revolución iraní desencadena, la guerra entre Irán e Irak, en la que Israel no tiene nada que ver, la invasión de Irak a Kuwait, en la que Israel no tiene nada que ver, la primera guerra del Golfo, en la que Israel no tiene nada que ver, la segunda guerra del Golfo, en la que Israel no tiene nada que ver, el ataque a las Torres Gemelas, en el que Israel no tiene nada que ver, y entonces los problemas que en este momento tiene Turquía, no solamente con los kurdos, sino también por el lado asiático, sino también con los griegos y con Chipre y con la Unión Europea, que Turquía también forma parte del Medio Oriente, y esos son problemas en los que Israel prácticamente en los que Israel no tiene nada que ver, y el conflicto Israel-Palestina es realmente un conflicto como tú dijiste en la introducción, en tu muy buena introducción, con la que yo estoy completamente de acuerdo, que es relativamente, comparado a los otros conflictos del Medio Oriente, un conflicto de baja intensidad, y que además realmente la situación de los palestinos no es trágica ni catastrófica y ni constituye un problema humanitario. Ellos no están mal. Hay que buscar todos los indicadores económicos y de otro tipo, y esa gente no está mal. No están mal. Lo que está mal es su dirección política, su ideología y su mentalidad de todo o nada, de que les quitaron su país y que se lo tienen que devolver. Gracias. Bueno, veo un minuto más porque veo en la sala al embajador Milos Alcalá y no sé si querrá dirigirnos algún saludo, embajador. ¿Algún comentario? No, yo quisiera felicitarlos a ti, Alberto, y a Richard, pues a todos los presentes,
y señalar un poco el gran entusiasmo que tengo cuando fui embajador de Venezuela en Israel. Hubo un momento de gran esperanza, fundamentalmente por la firma de los acuerdos de paz que permitieron que Yasser Arafat, Shimon Peres y Yitzhak Rabin obtuvieran el Premio Nobel de la Paz. Y dentro de ese contexto también me tocó vivir los primeros pasos del nuevo Medio Oriente y toda la intensa campaña que hizo sobre todo Shimon Peres para captar recursos para el desarrollo de los países vecinos. Shimon Peres decía que no habrá paz en Israel mientras esté rodeado de países pobres, ¿no? Yo ahí, con todo respeto, Richard, difiero. Yo sí creo que hay pobreza porque hay injusticia en el liderazgo palestino, pero pintar al lado palestino como un estado de riqueza, claro, comparado con Venezuela, hasta Haití es un país rico, ¿no? Pero los nuevos acuerdos te establecen, y en eso sí estoy de acuerdo con Richard, que el gran drama del Medio Oriente no es Israel-Palestina, sino toda esa dimensión de desequilibrio. Y ahí la pregunta que hacía Alberto me parece importante. Hay varios actores que desequilibran, no solamente los países árabes como Turquía, sino Rusia. Es un factor de desequilibrio muy grande. Pero entonces, en ese contexto, Israel logra buscar algunos pasos fundamentales de aliados. Es un nuevo Medio Oriente. Los sectores más radicales se opusieron al plan del Medio Oriente de Shimon Peres. ¿Por qué? Porque iba a generar esto que decía Richard: más comercio, la tecnología israelí. Uno ve que, por ejemplo, hay una captación de recursos tecnológicos en países que no han firmado la paz. Uno va, por ejemplo, a Qatar, o uno va a otras regiones y hay una incorporación de la tecnología israelí en materia de desarrollo. De manera que yo lo veo como algo sumamente positivo el que finalmente ese plan de Shimon Peres del nuevo Medio Oriente se esté dando. Comienza tímidamente con los Emiratos Árabes Unidos, después sigue con otros estados que se van sumando. Si le sumas a eso a Jordania, le sumas a eso a Egipto, le sumas a eso a Marruecos, buscas otras relaciones, vamos a tener un Israel con un papel protagónico. Israel es la democracia del Medio Oriente y yo creo que el mundo tiene que ir hacia esa conformación de democracia, desarrollo y justicia. De manera que, bueno, algunas reflexiones solamente motivado. Yo lo veo como un momento muy, muy positivo. Lo veo con optimismo, por supuesto. También veía con optimismo los acuerdos de paz, pero lamentablemente no se dieron en la forma en que pensábamos que podía darse. De manera que eso puede truncarse, pero creo que es un buen camino. Y a Israel se le abren perspectivas. A lo mejor mañana se ha comentado mucho la posibilidad también de la firma con países del Golfo mucho más importantes. Arabia Saudita, por ejemplo, que parecía imposible hace 10, 15 años, se marcha en ese nuevo Medio Oriente. Que yo creo que ha sido bien importante este encuentro para analizar un tema que no solamente importante para Israel, no solamente importante para el Medio Oriente, sino también para el mundo. Y un poco las reflexiones de Richard sobre el caso venezolano. Bueno, esa identidad de Venezuela con Israel, preocupado por el Irán, que es Israel, y preocupados nosotros también con la presencia de un Irán desestabilizador, unen una acción de los demócratas no del Partido Demócrata Americano, sino los que creemos en la democracia, frente al extremismo, al terrorismo y aquellos que quieren el todo o el nada, como decía Richard. Muchas gracias, Alberto, por la oportunidad. A usted, embajador. Bueno, para agregar, para terminar y agregar otra nota positiva. Bierman, ¿quieres un comentario más? Dale. Activa tu micrófono. Después que tú hagas tu comentario, por favor. ¿Ok? Al final. Okay. Bueno, no, solamente una nota positiva también adicional, que en la votación de la Knesset hoy, también Netanyahu, al tomar la palabra, dijo que cree o está convencido, no recuerdo las palabras exactas, que se llegará en algún momento a un acuerdo de paz con los palestinos. Y Netanyahu no es muy propenso a ese tipo de comentarios cuando habla de los palestinos. Entonces, bueno, creo que es una nota positiva que nos da también un poquito más de esperanza en ese sentido, ¿no? Sí, Bierman, y con el tipo cerramos entonces.
Bueno, yo quería agradecer a todos los participantes de esta noche. Creo que ha sido bastante interesante y agradecerle especialmente a Richard su extraordinaria disertación, las excelentes respuestas inmediatas. Ahí muestra su inteligencia, la cual la conocimos hace unos cuantos años. Como se dice en Venezuela, no digo cuánto, porque se nos puede caer la cédula. Bueno, desde aquí, buenas noches y para ustedes, buenas tardes. Gracias. Bueno, gracias. Me sumo también agradecimiento a todos. Gracias a ustedes, un gran honor, un gran placer. Gracias. Esperamos reencontrarnos pronto otra vez. Gracias. La conferencia estará disponible para quienes pidan a la Federación Sionista Gracias. en los próximos días. Gracias. Hay muchas felicitaciones. Gracias, gracias, hasta luego. Gracias, gracias. Saludos a todos. No tengo voz.